las grandes potencias coincidimos que hoy se están disputando el mundo, ¿no? Y que América Latina podemos decir que es justamente un territorio que se disputa. ¿Por qué? Bien se especificó acá por el tema de los recursos naturales. En nuestros países no están ajenos. Ahora, los modelos, los estados neoliberales o los gobiernos neoliberales que se aplicaron en todos los países de América Latina pusieron de alguna manera el valor, el patrón de acumulación era justamente, o es justamente, la valorización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que ponen directamente, digamos, el eje en lo que es directamente la especulación financiera. Y en Argentina me quiero remitir a 3 momentos históricos, simplemente mencionando, que tuvieron que ver con estos intentos de implementación de modelos de especulación financiera. Uno es el golpe de Estado de 1976, el golpe más sangriento que tuvo la historia de la República Argentina, que nada menos que nosotros tenemos 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, y digamos, esa especulación, digamos, no lo pudieron llevar adelante, ¿no? El plan sistemático que querían realizar, pero sí gran parte. Y el segundo intento fue en los 90, que nos remitimos a lo que fue el consenso de Washington, que en ese momento se decía que a través, digamos, de ciertos puntos, si nosotros teníamos ciertas recetas, íbamos a llegar a la felicidad y íbamos a resolver todos nuestros problemas. Y en eso, justamente en ese plan nefasto, entre ellos era atomizar a los sindicatos, de alguna manera desarticular la protesta social, directamente privatizar las empresas del Estado, porque estaba la concepción que el Estado era ineficiente y que achicar el Estado para agrandar la nación. Esa era la justificación, ¿por qué? Para insertarnos en el mundo. La misma justificación que tuvieron en 1976, es decir, debemos insertarnos en el mundo y para eso tenemos que seguir este plan. Después lo que sucedió, eso terminó, como todos saben, en una gran crisis en el 2001, y con posterioridad se abre en Argentina un proceso con un gobierno progresista a partir del 2003 al 2015, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que coincide en la región, que todos vamos a estar de acuerdo, con una ola progresista y donde, bueno, muchos, digamos, se puso la mirada, el eje en la integración latinoamericana, ¿no? Y para eso tenemos que ver, bueno, el fortalecimiento del Mercosur, el ALCA, etcétera, etcétera. Digamos, parecía que el progresismo, parecía que eso no se iba a dar nunca, pero sin embargo se dio, y hay un hecho muy importante que tiene que ver con Estados Unidos, cuando en el 2005 se le dijo que no al ALCA, que ahí directamente lo que hace el gobierno argentino con los países de América Latina es desarticular el plan que tenía en ese momento Estados Unidos para toda América Latina. Es decir, Estados Unidos se queda sin un plan para toda América Latina. Ahora, la derecha, en ese caso, bueno, lo que sucedió es un avance, como todos sabemos, no lo voy a mencionar acá, un avance en derechos y las organizaciones sindicales tuvieron un proceso, digamos, al devolverse las paritarias a las organizaciones sindicales, tuvimos un proceso, digamos, volvimos de alguna manera a la escena política, el lugar donde nunca nos teníamos que haber ido o donde anteriormente estuvimos, si se quiere, debilitados. Pero la derecha también tiene su plan y también avanza. Y en el 2015 en Argentina nosotros perdimos las elecciones y gana el gobierno de Mauricio Macri, donde nuevamente tenemos este tercer intento de un gobierno neoliberal que pone en el centro ¿qué? La especulación financiera, diciendo que la misma argumentación que en las veces anteriores, diciendo tenemos que salir al mundo, estamos aislados del mundo, y esto, digamos, lo que tenemos que hacer es darle valor a la especulación financiera por sobre que un modelo de desarrollo productivo que, digamos, siempre está en pugna, ¿no? No es una alternancia entre gobiernos, es una alternancia entre dos modelos económicos que se da en Argentina y en toda la región. Un modelo de especulación financiera versus un modelo de desarrollo productivo que pone en el centro del trabajo con autonomía nacional y con la integración latinoamericana. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que sucedió ahí, ¿qué hizo el campo popular en el cual estamos los sindicatos? Por supuesto tuvimos una respuesta y una política hacia eso, en principio oponernos. Mi organización sindical, con el compañero Sergio Palazzo a la cabeza, desde el primer momento dijo lo que iba a suceder y comenzamos con una campa en el 2015, en el 2016, cuando el gobierno de Macri despidió a 47 trabajadores en la entidad rectora del sector financiero, cuando se veía cuál era la política. Y
se comenzó, distintas organizaciones comenzaron a confluir en un principio en una resistencia, que esa fue la primera etapa. Y después sí se pasó a la ofensiva, y en esto se dio, recién mencionaba lo que fue el 21F y lo que fueron otras organizaciones que también confluían en ¿qué? En política de unidad. ¿Qué entendió el movimiento obrero? Que creo que fue el primero que lo vio. Que para combatir un gobierno que es oligárquico, porque gobierna por una minoría privilegiada, lo que se necesita es unidad. Por eso es que el movimiento obrero aportó, hizo grandes esfuerzos para contribuir a esa unidad. Y se dieron distintas movilizaciones, que lo mencionaron acá, movilizaciones, paros, asambleas, socializar experiencias con otras organizaciones, el movimiento de mujeres, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero. El 21F estuvo bancario, como recién lo decía Gustavo, pero yo me quiero remitir a una fecha que sí fue muy importante. Cuando el 29 de noviembre del 2017, más de 500.000 trabajadores fuimos al Congreso de la Nación, donde se estaba votando, o se estaba debatiendo para votar, querían sacar el proyecto de ley del Ejecutivo, que era un proyecto de flexibilización laboral, de reforma laboral. Ellos pudieron implementar la reforma previsional, pero la reforma laboral no la pudieron hacer porque muchas organizaciones, en el marco de la unidad, marcharon al Congreso Nacional a decirle no a la reforma laboral y no la pudieron implementar. Pero sí implementaron de alguna manera una precarización del empleo con otras herramientas, no desde lo legal, pero sí desde las medidas de ajuste que fue tomando el gobierno de Macri en los 4 años de gobierno, un ajuste permanente, inflación, desocupación, aumento de tarifa, bueno, así podríamos seguir enumerando. Es decir, bajaron el costo con otras herramientas. Ahora, esa fue nuestra postura para llegar a conformar. ¿Qué entendíamos? Para combatir a las políticas neoliberales lo que hay que hacer, lo tenemos que hacer, no lo vamos a hacer solamente desde el gremialismo, tenemos que dar el salto político, tenemos que cambiar el modelo económico. Si nosotros tenemos un modelo económico que gobierna para una minoría privilegiada y que expulsa a trabajadores que no nos representan, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo económico, porque por un modelo de desarrollo productivo que ponga en el centro del trabajo y que mire a América Latina. Y en eso quería algunos puntos, como para ir cerrando algunos puntos que nosotros estamos mirando, que surgieron acá en el debate, que tiene que ver cuál es la gran preocupación que tenemos nosotros desde la bancaria. Son muchas, pero hay un tema que es central y que es un tema del secretario general nacional, el compañero Palazzo, que es el futuro del mundo del trabajo, el avance de la tecnología. Ahora, el avance de la tecnología no necesariamente tiene que impactar en la estructura ocupacional, no necesariamente tiene que expulsar a trabajadores. Digamos, si nos remitimos a lo que fue el documento de la OIT, que es la Comisión sobre el Futuro del Mundo del Trabajo, hace un análisis de la problemática sobre el futuro del mundo del trabajo, pero también cuál es la solución, qué es lo que hay que mirar, qué es lo que viene. Y en eso quería mencionar 3 puntos. Uno tiene que ver, ¿qué pone en el centro al trabajo? O sea, que coincide con el modelo económico que nosotros queremos, en la centralidad del trabajo. Con 3 puntos, hay que aumentar la inversión en la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras, hay que tener una mayor inversión en las instituciones del mundo del trabajo, concretamente, y como tercer eje, más inversión en lo que es el trabajo decente, que sería el trabajo decente y sustentable. Y la OIT, digamos, en la declaración de la OIT, en la última reunión que fue en el marco de los 100 años, incorporó estos ítems justamente en su declaración. Es decir, el mundo del trabajo es lo que se viene. Nosotros de la bancaria, digamos, estamos muy preocupados, entre otros temas, justamente por el futuro del mundo del trabajo. Y un par de cositas más, que tiene que ver, que surgieron acá. No hay duda que, digamos, después de haber aplicado estas medidas o estas políticas neoliberales, todos nuestros países están en crisis y de distintas maneras le dicen que no al neoliberalismo, digamos, cada uno, digamos, ya acá surgieron algunos informes, por distintas vías. En Argentina se dio, como ustedes saben, por las urnas. Y se ganó nada menos que en primera vuelta. Se consolidó la unidad, donde tuvo mucho que ver el movimiento obrero para llegar a esa instancia, y pudieron, de alguna manera, se pudo disputarle la hegemonía a un gobierno neoliberal que vino con un proyecto refundacional, porque venía para quedarse. El macrismo no vino solo por 4 años, venía de alguna manera a refundar la Argentina
y digamos, ese plan fracasó, no lo pudo llevar adelante. Hizo un daño muy importante, pero no lo pudo de alguna manera concretar. Y sobre eso, si bien nosotros digamos, estamos muy esperanzados, estamos muy contentos que así suceda, también vemos con preocupación lo que pasa en la región con algunos puntos. ¿Y qué decimos? Nosotros tenemos un gran problema de la deuda externa que tenemos en Argentina. Creo que la deuda externa es como nunca se ha visto en la historia de nuestro país. Pero también hay un tema que nos preocupa mucho que tiene que ver la fuga de capitales. La fuga de capitales se da, digamos, es una manera de estos grupos concentrados de la oligarquía que están vinculados al imperio, sin ninguna duda, en nuestros países lo que hacen es una sangría y directamente nos saquean. Y es una constante, es un tema, no es coyuntural, es un tema estructural. Lo que sí podemos decir es que, por lo menos en la experiencia argentina, en el periodo que fue del 2003 al 2015, como se dio un proceso de desendeudamiento de nuestro país, digamos, de alguna manera ahí se rompió digamos, la dupla o ese matrimonio que siempre estaba entre deuda y fuga de capitales, ¿no? Pero fue en el único momento, pero no es que no hubo fuga de capitales, hubo, pero hubo en menor medida, eso se quebró porque por el gran desendeudamiento que hubo. Y ese gobierno también lo que intentó es regular de alguna manera el sistema cambiario, no lo pudo llegar a realizar. Cuando asume el gobierno de Macri, por supuesto, libera la economía y tenemos directamente una sangría. Y eso es lo preocupante, porque si es estructural, digamos, la fuga de capitales está muy vinculada a los grupos económicos de la economía, los grandes grupos económicos que saquean nuestros países. Entonces creo que el campo popular debe ser un tema de discusión y debe ser un tema de discusión de los sindicatos, por lo menos es lo que nosotros discutimos dentro de la bancaria, porque tiene que haber una regulación del Estado, una regulación justamente para la fuga de capitales. Y otro tema que también quería tomar, podía tomar muchos, pero quiero tomar 2 o 3 nada más, que tiene que ver con los servicios públicos. Los servicios públicos están ahora en manos extranjeras y de repente, digamos, entendemos que tiene que ser un derecho humano, hay que avanzar en ese sentido y hay que tomar la decisión política, bueno, de ir hacia, digamos, que esté en manos del Estado. Hay ciertas partes de la economía o ciertos resortes de la economía que entendemos que tienen que estar en manos del Estado, porque si no, directamente nuestros países terminan siendo muy frágiles nuestras democracias. Y con esto quiero terminar con lo que se ve en la región. Digamos, necesitamos una democracia, por el fortalecimiento de una democracia que sea una democracia política, pero también avanzar sobre una democracia económica. Y si nosotros queremos una mejor distribución del ingreso para los trabajadores y las trabajadoras, para el pueblo argentino, digamos, tenemos que tener una política, tiene que haber un componente político-militar. Desde el Estado tiene que haber una política hacia las Fuerzas Armadas. Veamos nada menos de lo que ha sido el golpe de Estado, que lo vemos con gran preocupación y que lo repudiamos, el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, cuando se quiere avanzar sobre reformas estructurales, bueno, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema que hay que tener en debate y hay que tener una política y hay que avanzar. Y tenemos que tener, me parece, un plan antigolpe para América Latina. Es algo que hay que comenzar a pensar, porque el avance de las Fuerzas Armadas, que están tan vinculados a estos poderes concentrados, es preocupante. No quiere decir que, digamos, lo que pasó en Bolivia no es un hecho aislado. Lo que a nosotros nos hace nos fragmenta justamente la región y nos da una pauta de cómo opera el enemigo. Y en esto, con esto sí termino, estamos muy contentos porque el día 10 va a asumir un nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la fórmula del Frente de Todos, que viene un gobierno de carácter progresista en la región. No tenemos la misma situación de la integración que tuvimos anteriormente, pero tenemos, digamos, rompimos el ciclo neoliberal desde Argentina sin ninguna duda. Pero ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos? Que tenemos que, ¿qué es lo que vemos? La derecha, Macri está teniendo un repliegue ordenado. No quiere decir que deje el país ordenado, pero su repliegue, la salida del gobierno, es ordenada. Y otro dato fundamental que vemos con preocupación desde Argentina, o lo vemos como un dato novedoso, es que la derecha se moviliza, lo cual nos da la pauta que tienen los medios de comunicación, están los grandes grupos económicos, tienen la vinculación con Estados Unidos,
somos un territorio en disputa en esto que surgió acá entre las guerras en distintas dimensiones que se dan entre las grandes potencias, y en eso la derecha sabemos que va a avanzar y ante la primera de cambio va a salir a protestar y va a tratar de desestabilizar un gobierno progresista para que no llegue al 2023, digamos, pierda las elecciones si se quiere en el 2023, ¿no? Pues de acá a 4 años. ¿Qué es lo que entendemos nosotros desde el sindicalismo? Que tenemos una gran tarea de debate de estos temas estructurales que tienen que estar sobre la mesa, el futuro del mundo del trabajo, el cambio climático, el tema de la regulación de capitales, etcétera, etcétera, los servicios públicos, reactivar la economía, por supuesto, y tenemos que como gran tarea consolidar la unidad con mayor conciencia y con mayor organización. Porque lo que necesitamos es llegar ordenadamente al 2023 para continuar con este proceso. Porque si no hacemos esa modificación, si no estamos atentos, si no ayudamos a un gobierno que viene, si no ayudamos justamente a transformar la Argentina, podemos perder las elecciones en el 2023 y en ese caso no haríamos la verdadera transformación que necesita la Argentina. O sea que, para cerrar, es consolidar la unidad con mayor conciencia y con mayor organización. Es el aporte que nosotros estamos haciendo desde Argentina y es lo que nosotros vemos en el corto plazo. Porque sabemos que tenemos que sostener a un gobierno progresista que va a tener serias dificultades en términos económicos, pero no es imposible resolverlo. Hay una experiencia política en América Latina que dice que hay otra alternativa. Hay otro camino que es posible, no solamente la especulación financiera, que directamente, digamos, es para unos poquitos, algunos privilegiados, y el resto nos caemos del mapa. Para hacer la verdadera transformación es consolidar la unidad, socializar la experiencia, mirar a América Latina y, bueno, hablar del proyecto alternativo que nosotros tenemos, que es inclusivo para la mayoría. No es un gobierno no es un modelo para unos pocos, sino que resuelve los grandes problemas, diría, de la Argentina y de América Latina. Ese es el camino, ese es el norte, y creo que lo principal es mantener el debate y mantener las ideas, consolidar la unidad con conciencia y mayor organización. Muchas gracias.